Muy bien, un excelente, maravilloso día para cada uno de ustedes, familia Co-Creativa Imparable, y para todos los amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Hoy vamos a dar continuidad con nuestra lectura habitual. Estamos leyendo nuestro libro maravilloso, el primer tomo de La voz de tu alma. Página número 407. Estamos todos conectados. Muy bien. Estamos todos conectados. El físico John Wheeler sugiere en recientes entrevistas que vivimos en un universo que él llama universo participatorio. En lugar de pensar que el universo es algo que ya existía y que nosotros caímos allá en medio con todo hecho, lo que Wheeler sugiere es que el universo es el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Lo que Wheeler sugiere es que el universo es el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Muy bien. Brick Branden explica en su documental La ciencia de los milagros. Tres experimentos científicos que nos indican que efectivamente todo está conectado, interrelacionado, y que lo que hacemos afecta, y que lo que hacemos afecta a todo cuanto nos rodea, e incluso a kilómetros de distancia. Según él, dichos experimentos sacuden radicalmente las bases científicas hasta el momento, y estos sugieren que estamos todos conectados a través de un campo de energía. El primero, el ADN fantasma. El físico ruso Vladimir Poponin se trasladó a Estados Unidos en los años 90 para concluir una serie de experimentos en los que investigaba la relación del ADN humano y las cosas que hacen nuestro mundo. Las partículas de la luz llamadas fotones. El experimento consistía en vaciar completamente un tubo de vidrio sacando todo el aire del interior. Sabemos que solo Sabemos que solo pueden quedar dentro pequeñas partículas de luz, los fotones. Poponín midió la distribución de los fotones dentro del tubo y no obtuvo sorpresas, pues los fotones estaban distribuidos aleatoriamente en el interior como era de esperar. La siguiente parte del experimento es lo que fue realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo y cuando volvieron a medir los fotones, estos parecían alineados con la cadena de ADN. El ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro mundo. Reitero, estos parecían alineados con la cadena del ADN. El ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro mundo, es decir, en el tubo de ensayo con los fotones. Y esto es exactamente lo que nos dicen las grandes tradiciones antiguas. Algo dentro de nosotros tiene efecto en lo que ocurre en nuestro exterior. Y el experimento de Poponín por primera vez verificaba esto en un laboratorio científico.
La siguiente parte del experimento todavía fue más interesante si cabe. Porque cuando quitaron el ADN que había colocado en el tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que los fotones permanecieron alineados, aun cuando el ADN ya no estaba allí. Y la pregunta es, ¿por qué? Nada en la física que conocíamos era capaz de explicar este comportamiento. Lo que nos dice este experimento es que el ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. Muy bien. El segundo, el ADN se afecta por las emociones. El segundo experimento fue un experimento militar. Tomaban ADN humano de un trocito de piel de la boca de un donante y ponían este trocito de piel en un dispositivo que les permitía medir los efectos desde una habitación del edificio mientras el donante estaba en otra habitación. Tenían el ADN de las personas en una habitación y a la persona donante en otra habitación, en el mismo edificio. Lo que hicieron fue exponer al donante a estímulos emocionales para que tuviera emociones de alegría, tristeza, enfado, etcétera. Después medían el ADN del donante en la otra habitación para ver si era afectado por las emociones del donante. No tendría por qué afectar porque la física clásica dice que ya no hay ningún vínculo entre el donante y la piel de su boca que ha donado. Por lo tanto, aunque el donante tenga estímulos, esto no deberían afectar al trozo de piel. Pero el resultado del experimento fue totalmente lo opuesto. Lo que encontraron es que mientras el donante registraba los picos emocionales en la otra habitación, del ADN en la piel registraba los mismos picos en su habitación al mismo tiempo. Se pensaba entonces que la energía se trasladaba de un punto a otro del donante al trocito de piel que había donado. Como había un traslado, se esperaba que hubiera un lapsus de tiempo, que el traslado llevaría un tiempo, pero no es lo que pasaba. Lo que pasaba en estos experimentos es que el efecto es simultáneo, sin retraso en el tiempo. Cuando el donante recibía el estímulo y reaccionaba al mismo tiempo, reaccionaba el ADN donado. El ADN respondía como si no estuviese separado de su donante. Muy bien, espectacular. La primera vez que se realizó el experimento fue con una separación de 20 metros. Luego se realizó el experimento con una separación de cientos de kilómetros. Y el efecto fue el mismo instantáneamente. Reitero, la primera vez que se realizó el experimento fue con una separación primero de 20 metros. Luego se realizó el experimento con una separación de cientos de kilómetros y el efecto fue el mismo, instantáneo. Lo que nos dice todo esto es que estamos comunicados con nuestro ADN a través de las emociones, ya sea que esté junto a nosotros o separado por cientos de kilómetros. El efecto es el mismo. Tercero, el Instituto Hirmat. El Instituto Hirmat es una organización localizada en California. Analizaron el corazón humano
algo más que una simple máquina de bombear sangre. Ellos descubrieron que el corazón es el campo magnético más grande del cuerpo, lo que el campo electromagnético y que el campo electromagnético que desprende se extiende más allá del cuerpo físico. Anteriormente habían descubierto que alrededor del corazón humano hay un campo magnético con forma de tubo que se extiende unos 2 metros fuera del corazón. La pregunta es, si hay otra forma de energía que es llevada por este campo más allá de nuestro cuerpo, hicieron un experimento para poder probar esta teoría. Así que cogieron el ADN humano y lo aislaron. Entraron a los individuos para expresar claramente emociones definidas de amor, odio, aprecio, etcétera. En este proceso se medía el ADN para ver cómo respondían. Y encontraron que frente a emociones como amor, perdón, pasión, aprecio, compasión, etcétera, el ADN se volvía relajado o expandido. Y por lo que sabes de otros experimentos es que este estado relajado de ADN fortalece el sistema inmunológico. Cuando nos preguntamos por qué estos sentimientos positivos fortalecen el sistema inmune, esto puede explicarnos el por qué, ya que el ADN está relajado. Permite que se activen más secciones de ADN como si fueran interruptores. Y ocurre lo contrario con sentimientos como odio, rencor, celos, miedo. El ADN se comprime y no permite que los interruptores se activen para así estimular el sistema inmunológico. Miren qué tan interesante esto. Voy a reiterar esta última parte. ¿Y qué ocurre lo contrario con sentimientos como odio, rencor, celos, miedo, etcétera? El ADN se comprime, ya no está relajado, ya no está expandido. El ADN se comprime y no permite que los interruptores se activen para así estimular el sistema inmunológico. Hoy sabemos que cuando las personas viven en un estado de celos, ira, etcétera, odio, rencor, todo ello, ¿no? Se debilita estas zonas del cuerpo y ocurre lo opuesto cuando viven en el estado de amor, perdón, compasión, etcétera. Esto nos ayuda a entender cómo las emociones humanas afectan a su ADN y que tiene el poder para cambiarlo, modificarlo. Esto es maravilloso porque nos dice que cuando nos centramos en ciertos estados emocionales, nos da el poder de modificar el ADN de nuestro cuerpo. Reitero aquí, esto es maravilloso porque nos dice que cuando nos centramos en ciertos estados emocionales, nos da el poder de modificar el ADN de nuestro cuerpo. En resumen, estos 5 experimentos que te he contado han sido realizados por científicos distintos en lugares distintos y en épocas distintas, pero todos llegan a la misma conclusión. El experimento de la doble ranura, que lo vimos días antes, nos decía que nuestra propia intención, la expectativa y la intención modificaba el comportamiento de la materia y que ésta terminaba comportándose tal y como nosotros esperábamos. El experimento del agua.
El día de ayer hablamos sobre esto. Nos indica que nuestros pensamientos afectan al agua, modificando sus partículas y cómo estamos hechos casi al 90% de agua. Nuestros pensamientos modifican nuestra fisiología. Esto concuerda con el experimento del Instituto Hirman, que nos dice que nuestro ADN es afectado por nuestras emociones y que podemos modificarlo en función de lo que sintamos, afectando esto a nuestra salud. El experimento del ADN fantasma nos dice que nuestro ADN tiene un efecto sobre el mundo que nos rodea y que lo afecta y modifica directamente. El experimento de las dos habitaciones nos da a entender que nuestras emociones afectan a nuestro ADN, incluso si éste se haya separado a kilómetros de distancia, y lo hace instantáneamente. La conclusión es inequívoca. El ADN es capaz de modificar la materia y las emociones humanas. Son capaces, y aquí primero, el ADN es capaz de modificar la materia y las emociones humanas son capaces de modificar el ADN. Con lo que a través de las emociones somos capaces de modificar y afectar la materia. Nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. Esto concuerda con el principio del mentalismo que de alguna u otra manera, no solo atraes lo que quieres, sino que en función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. En función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. Todos estos experimentos y explicaciones científicas nos llevan a una conclusión inequívoca. El universo es mental. La ciencia lo está por fin descubriendo. La ciencia por fin está de acuerdo con lo que la metafísica y las ciencias ocultistas llevan miles de años diciendo. La ciencia está de acuerdo por primera vez con la religión. La ciencia está descubriendo que el mundo interno crea el mundo externo. Todos están de acuerdo. Por fin la filosofía y la ciencia caminan en una misma dirección. El principio de generación, al fin, el padre, que es la inteligencia, ciencia, y la madre, que es el amor, religión, filosofía, se unen. Empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Piensa en lo bueno, pídelo y se te dará. Piensa, siente y se te dará. Reitero esto tan poderoso. Empieza el día, empieza tu día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Piensa en lo bueno, pídelo y se te dará. Piensa, siente y se te dará. No vivas en el pasado, olvídalo. El pasado cristaliza creencias en el subconsciente y ya sabes lo que ocurre con eso. Se te repetirá el pasado en un círculo vicioso, atrayendo siempre más de lo mismo. Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las gracias y hazlo en presente. No lances tus proyecciones al futuro o siempre verás
o siempre las verás en el futuro. No lances tus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. Miren qué tan interesante. Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las gracias y hazlo en presente, en tiempo presente. No lances tus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala. Esto es muy poderoso, familia. Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada situación. Di, yo no quiero tal cosa, yo quiero en armonía con todo el mundo. Gracias, universo, que me has oído y ya me lo has concedido. Visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles, creando emoción y sintiéndolo al máximo. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. La razón por la que te he hablado de ciencia es para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Estás dispuesto a volar? Muy bien, familia. Nos vamos a quedar hasta aquí. Esta última parte nos indica, primero, visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles. Es decir, siempre ve desde el final. Siempre ve desde el final, o sea, desde donde tú quieres estar, ¿no? Con aquello que tú quieres. Quieres ser saludable, tienes que verte saludable. Que quieres ver abundancia económica, tienes que verte con mucho dinero. Quieres verte con relaciones espectaculares, tienes que verte, o sea, tienes que sentirte desde el final, siempre desde el final. Y aquí, creando emoción y sintiéndolo al máximo. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. La razón por la que te he hablado de ciencia es para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Estás dispuesto a volar? Es cierto, no todos se atreven a volar. Siempre el factor, las creencias limitantes, ¿no? Creencias. Y nos invita también, miren, hemos hablado de 5 experimentos de las cuales hoy en día definitivamente la ciencia y la espiritualidad están juntas, o sea, son la misma cosa. Tal vez en diferente grado, pero es la misma cosa. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablábamos de Albert Einstein, físico, todo, ¿no? Una persona totalmente, pues, escéptica en sus inicios, pero terminando a ser una persona metafísica. A las finales, en sus literaturas, en sus últimos libros, hablando de Dios. O sea, hoy en día podemos ver con tanta claridad cómo realmente si hablamos de un universo participatorio, es decir, de que nosotros influimos en todo absolutamente. Hemos visto cómo el ADN puede realmente influir en la materia, cómo el ADN es capaz de modificar la materia. Y nuestras emociones humanas son capaces de modificar el ADN. Es decir, una persona que podría decir, oye, pero no, mira, la diabetes sí es hereditario, mira, mis padres tuvieron diabetes, yo también estoy aquí con algunos indicadores, sí, con altos niveles de glucosa. Una persona podría cambiar eso. ¿Sí? Por ejemplo, si en mi familia, mis ancestros, de mis abuelos, siempre han adolecido de Alzheimer, por ejemplo, por lo que yo veo, sí, o sea, definitivamente. Entonces yo digo, puedo cambiar eso, definitivamente. Yo no voy a seguir la secuencia, o sea, yo voy a cambiar absolutamente eso. Y listo, ya está hecho, ya lo dije, ya lo declaré, y eso es, porque yo tengo hijos varones también. Entonces, miren cómo una persona es capaz
de poder influir con pensamientos y emociones, modificar el ADN. O sea, es tan poderoso esto. Muy bien, entonces esto concuerda muchísimo con el principio del mentalismo, ¿sí? No solo atraes lo que quieres, sino que en función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. Sea bueno, sea malo, sabemos que siempre se va a dar. Mientras tú le des energía, mientras tú le des, eh, tengas esa expectativa, ya hablamos de los experimentos, mientras tú tengas esa expectativa, mientras tú tengas esa intención. Miren cómo la intención podría cambiar. Por ejemplo, una persona que realmente es intencional en algo, esa intención, sea buena o mala, siempre se va a dar. Siempre. Por eso nos invita a que nosotros actuemos siempre desde el amor. Siempre desde el amor. Una persona no podría avanzar sin el amor, sin la gratitud en su corazón. Definitivamente. A veces, miren, yo me he dado cuenta de esto. Claro, la parte económica es importante, ¿cierto? La parte económica cubre tus servicios, la parte económica cubre muchas cosas. Pero si tú no actúas desde el amor, desde el servicio, no tiene sentido. Miren, esto a veces una persona podría tener millones de dólares, pero vivir sin propósito. Hay personas que, por ejemplo, Kenji Yokoi siempre decía, personas millonarias quitándose la vida. Entonces, o sea, ¿qué tan importante es el servicio desde el amor? Que tú encuentres realmente un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Por eso se dice, y siempre lo diré, y Lain García lo decía y aprendí de él, que el propósito tiene que cubrir absolutamente todo. Vida saludable, abundancia económica, relaciones, tiene que cubrir absolutamente todo. Y es algo que tú haces porque tú quieres hacerlo. Me encanta eso. El experimento de ayer, por ejemplo, de ponernos cintas o de poner una cinta en el agua, las etiquetas, es tan poderosa que yo digo que si tú ya estás generando eso con intención, con expectativa, entonces eso es para ti. Tú tienes que sentirte así. Y algo muy importante en estos procesos para no volver a caer en círculos viciosos con pensamientos negativos es que tú primero sientas gozo, gratitud en tu corazón, tranquilidad, calma, te permitas fluir. En el principio de la generación es cuando mente y alma están juntas, están en una misma dirección. Y obviamente tu alma es la que tiene que conducir, es la que tiene que guiar. En la mente siempre van a pasar diferentes escenarios, sabemos. Sabemos que la mente nos va a mantener siempre en una zona de confort. Y saben esto, cada vez que yo digo que voy a hacer algo en la actividad, en mis actividades diarias, lo tengo que hacer. ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta que la única limitación está en mi mente, que siempre me permanezco en un lugar cuando quiero mantenerme cómodo. Y cuando digo, oye, vamos a hacer esto. Pase lo que pase, vamos a hacerlo. Si hemos dicho que tenemos que viajar, vamos a viajar. Si hemos dicho que vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer. Listo, lo hacemos. Listo. Y mi mente ya no haya más excusas, sino al contrario, promueve al cambio. O sea, ¿qué tan importante es eso? Muy bien, veo las manitos levantadas, excelente, quieren participar. Muy bien, queremos justamente qué se llevan de la lectura de este maravilloso tema que hemos tratado, porque hemos tratado de hablar sobre ciencia y obviamente esto nos ayuda muchísimo a tener muchísima claridad. Adelante, Fernando. Gracias, Olger. Tenemos muy poco tiempo y yo quiero hablar más sobre la lectura de hoy. Quiero recordar o hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto. Y aquí nos dice muy bien que el tema del experimento sobre la doble ranura es que nuestra propia intención modifica el comportamiento de la materia. Entonces, cuando estamos pensando en algo, eso modificará o hará que pase lo que yo estoy pensando. El experimento del agua, también esto nos muestra que el efecto también modifican las partículas, porque
em, porque también nosotros como seres humanos estamos compuestos del 80 hasta el 90% de agua y si nosotros lo hacemos tal como se está materializando, o más bien se están modificando sus partículas, se modificará también en nuestro cuerpo y también tenemos que hacerlo, este experimento. Y el día de hoy vimos algún experimento del Instituto de Hermat que nos muestra cómo el ADN de y conforme a nuestras emociones, podemos también modificarlas. Por ejemplo, el ADN fantasma nos dice que bueno, que nuestro ADN tiene un efecto sobre el mundo o todo lo que nos rodea, ¿sí? Y lo afecta y modifica este, directamente cuando nosotros, por ejemplo, aquí nos mostraban unos ejemplos que les ponían en habitaciones a unos pacientes, y sacaban una parte de su cuerpo, ¿no? Y las mismas emociones que hacían sentir al paciente, su ADN en otro lugar, así a cientos o a miles de kilómetros, reaccionaba igual. Esto quiere decir que estamos conectados o que somos un universo y que estamos conectados en una sola. Si lo separamos, reacciona igual, de la misma manera. Y también, bueno, eh, este ADN también es capaz de modificar la materia y las emociones humanas son capaces de modificar el ADN, como ya lo dijiste, y que nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. Sí, y realmente esto nos muestra claramente que estamos realmente conectados con nuestra materia, con nuestro cuerpo. Sí, es por eso que muchas de las veces también han contado de que hacen un trasplante de corazón y las personas sienten casi lo mismo, las mismas emociones del ser humano anterior. Es un ejemplo también que se ha escuchado. Y nos dice que la ciencia ahora está descubriendo que el mundo interno crea el mundo externo, o que la ciencia y la religión se están uniendo ahora, y que realmente es por primera vez que esta parte de la ciencia y la religión se han puesto de acuerdo para unir. Y entonces es impresionante ver cómo ya también, ya no se habla solo de la ciencia, ni solo de la religión, sino que ya hay una combinación entre las dos y que podemos unir estas investigaciones o se puede decir, estos principios, ¿sí? Y aquí hay algo chévere que dice, empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. Entonces, creo que también es una actividad que debemos ponerla en práctica, porque si empezamos el día sintiéndonos bien, todo lo que viene después durante el día será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Entonces, piensa en lo bueno, pide y se te dará. Piensa, siente y se te dará. Entonces, este es un gran mensaje que nos deja el autor en este libro, en este capítulo precisamente, de que tenemos que iniciar el día sintiéndonos bien, pensando bien, en positivo, pidiendo y se nos dará, ¿sí? Entonces, hay que ponerlo en práctica, esto es lo que nos recomienda este autor, bueno, no, el autor Laín García, en este capítulo. Entonces, cada vez que veamos alguna circunstancia negativa, debemos negarla o decirlas más bien que yo no quiero tal cosa, yo quiero esto en armonía con todo el mundo. Gracias, universo, que me has oído y me lo has concedido. Son cosas o son mantras, decretos, como lo quieras llamar, para que pueda funcionar esto que estás decretando, ¿sí? Y claro, obviamente también vale hacer el experimento del parqueo. Si es que quieres parquear tu vehículo o lo que tengas, y lo dices en armonía con el universo, eso se te dará. Y hay que comprobarlo, como dice el autor. Visualiza también tu objetivo con las máximas veces posibles, creando una emoción y sintiéndola al máximo. No creo, tenemos que hacerlo bien
tenemos que, bueno, aquí me invita a que yo me visualice varias veces el objetivo que yo quiero. No importa las veces que haga durante el día, durante la semana, el mes o el año. Entonces tengo que estar en constante visualización y llenándolo de energía, como llenar agua en un botecito, una y otra vez, hasta que eso se vea materializado. ¿Sí? Entonces, para terminar, la razón por la que, porque el autor nos habló esta mañana de ciencia es para que nuestra mente lógica no estorbe en el proceso. Eso quiere decir, porque si empezamos hablando solo de nuestra mente y todo esto, y enviándole información a nuestra mente del lógico, algo lógico, no nos va a, no va a entender nuestra mente. Como todos somos, como siempre, somos lógicos, siempre queremos algo que sea normal, supuestamente, nuestra mente no le deja pasar esa información. Pero si hablamos de ciencia, de algo que va más allá de la lógica, nos deja, se nos abre ¿cómo se puede decir? Esa mente que le tenemos a veces, solo estática y sin, bueno, y solo en lógico, sí, solo pensando en lo que es no, supuestamente normal. Entonces, creo que esto es muy bueno para también abrirnos un poco más la mente esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Fernando, gracias por todo lo que te llevas, por tu apreciación y la expectativa que tú generas, sí, en tu entendimiento, excelente, me parece espectacular. Úrsula, adelante, por favor. Gracias, Olger. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Wow. Realmente esta lectura y la lectura anterior en la cual pues, nos explicaban, ¿no? Acerca de lo que es los científicos que habían investigado y justamente es para dar evidencia, ¿no? A aquellas personas que no creen, ¿no? Y para nuestra mente más, en la cual pues que la metafísica lo que dice es cierto, ¿no? Es que cómo es que nosotros creamos desde el interior hacia lo exterior. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros hacemos con nuestros pensamientos, pensamos, sentimos, es lo que se crea y se ve reflejado en el lado exterior, ¿no? Y claramente ahí está cómo es que con el agua podemos cambiar nuestra fisionomía, aplicando el agua, ¿no? Y el del instituto, por ejemplo, en el cual ellos investigan de que el corazón es electromagnético, el que, el que más hace que sea tu resultado, ¿no? Cuando tú empiezas tener tus sentimientos así, pensamientos negativos, como que se contrae, ¿no? Y mientras tú tengas tus pensamientos positivos, se expande más. Entonces, cada vez más, como dice, esto realmente nos hace entender de que si nosotros estamos mal de salud o estamos en algo mal en cualquier área de nuestra vida, es porque simplemente ha sido creado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? Y cada uno de ellos en lo cual explica, ¿no? De que nosotros realmente pues podemos modificar todo eso. Como dijo Olger, acerca de lo que es, ¿no? De su papá que tiene Alzheimer y todo, y no significa que él lo va a tener. Si él va a trabajar, va a cambiar, va a modificar todo eso, porque claramente lo que dicen hereditario es porque los hijos vuelven a tener los mismos pensamientos o los comportamientos, los hábitos. Siempre un hijo va a copiar prácticamente, se diría, ¿no? Desde pequeño, obviamente, nosotros imitamos como hijos a los padres y eso es lo que hace que se adapte, ¿no? O sea, hay mucho por detrás de ahí una explicación, pero sí es posible. O sea, hay muchas personas que realmente han tenido resultados de lo que sus familiares vivían, ¿no? O sea, he conocido personas que han cambiado la realidad, porque claramente es una creencia en la cual decían, esto es como herencia, ¿no? Si mi papá murió de cáncer, seguramente yo también voy a morir de cáncer, ¿no? Entonces, es una creencia en la cual siempre se ha aprendido, ¿no? Pero en realidad hay personas que eso han cambiado totalmente. De lo que ellos estaban empezando a tener cáncer, desapareció cuando ellos empezaron a tener una manera de pensar totalmente diferente, con conocimientos diferentes, empezaron a cambiar con hábitos y todo eso, ¿no? Entonces, claramente es la invitación de que todo es posible y que nosotros podemos modificar la materia, el resultado que nosotros deseamos,
siempre en cuando, como se dice, poniendo nuestra parte, ¿no? O sea, no solamente se trata de desear y ya, nada más, ¿no? Sino que aquí se trata muchísimo desde la acción, el compromiso y prácticamente, como dice, ¿no? A ser íntegro a sí mismo, ¿no? Porque muchas veces a veces dejamos de ser íntegro con nosotros mismos y lo cual pues no se da ahí, ¿no? Entonces, aquí claramente nos invita a que todo es posible. Lo único es que aquí es si tú estás dispuesto o no. Eso va a ser la decisión tuya, ¿no? Entonces, todo es posible, así que ya aprendimos hoy acerca de cómo es que los científicos han empezado pues a investigar y que están de acuerdo hoy en día con la metafísica, ¿no? Y que todo se puede manejar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Olga, por la lectura de hoy y que gracias, Fernando, y que tengan un excelente y bendecido día para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Úrsula, gracias por todo lo que te llevas, sí, y bueno, por darnos claridad en la lectura. Muchísimas gracias, como siempre, gracias por esa tremenda contribución. ¿Alguien más quiera participar? Que levante la manito. Listo, veo que no hay más participaciones. Familia, nos vamos a ver el día de mañana. Mañana entramos a otro tema. La fe mueve montañas. Muy bien, muchísimas gracias. Con Creative Imparable los amo. Nos vamos a ver el día de mañana. Chao, chao.